Hola, buenos días, tardes, noches. Les habla JP de jpmarcas.com. Les voy a mostrar cómo hacer una inscripción de una persona nueva en iHot Global. Ok, ya que la persona les ha dado su enlace de afiliación, venimos aquí al espacio, a la barra, ponemos el link de afiliación que nos dio la persona, entramos a la página de iHot Global. Ok, déjenme hago a un lado para que puedan ver exactamente qué es lo que hay atrás de mí. Ok, creo que ahí me ven mucho mejor. Bueno, le vamos a dar a este botón que dice Join Now. Le vamos a dar clic aquí. Ahora el siguiente botón dice Sign Up Now, que viene siendo inscríbete ahora. El primer botón es Join Now, únete ahora. Y luego Sign Up Now, inscríbete ahora. Le damos clic allí. Y lo que nos va a salir en ese momento va a ser este pop-up. Y aquí arriba, como podemos ver, nos va a salir el nombre de la persona que nos envió el enlace o tu patrocinador. La primera línea, aquí vamos a poner el nombre. Si tiene un nombre, le pones un nombre. Si tiene dos nombres, le puedes poner los dos nombres aquí. En el apellido puede ser un apellido o dos apellidos. Ok, la siguiente línea viene siendo tu correo electrónico, el correo electrónico de la persona de la que estás inscribiendo, o el tuyo si eres tú el que te estás inscribiendo, ok, tu número de teléfono o la persona que estás inscribiendo, y aquí en esta barra aquí dice crea un username o un subdomain que vendría siendo el nombre de usuario. Ok, en la siguiente barra aquí dice select country, aquí vamos a seleccionar tu país en donde estás. Ok, y la que sigue viene siendo la barra donde vas a poner la contraseña y vas a repetir la contraseña. Ok, voy a pausar el video por un segundo mientras pongo los datos y luego regreso. Ok, ahora que ya tenemos el nombre, vamos a poner el nombre aquí, apellido, correo electrónico, teléfono, el usuario. Procuren utilizar una combinación del nombre y el apellido como más les convenga. Ok, van a poner el país y van a poner su contraseña. Ya que hayan puesto toda esa información, nos vamos a venir aquí donde dice Agree to Affiliate Terms and Register. Eso quiere decir que te estás acordando con los términos de registro, que estás de acuerdo. Solo le damos clic en el botón verde e inmediatamente después, como vemos arriba, está haciendo su trabajo y ya estamos afiliados así de rápido. Ok, guardamos nuestra información y aquí arriba, como pueden ver ustedes, viene siendo el enlace de afiliado de la persona que acabamos de registrar o el tuyo si eres tú el que te estás registrando. Aquí tiene el nombre, por eso es muy importante que tenga aquí el nombre, así te pueden identificar. Ok, ya después de que tenemos esta parte, nos vamos a venir aquí en acceso Helium Track App. Le vamos a dar clic aquí y nos va a aparecer la aplicación de Helium Track. Lo que vamos a hacer aquí es vamos a poner la información y vamos a entrar. Ya que hayan puesto la información, viene siendo la misma información que utilizamos para abrir esta cuenta, vamos a utilizar la misma para Helium Track. Solo ponemos, vamos a recordar esto para evitar que estarle ahí. ¿Dónde lo apunté? No, aquí de una vez, recuérdame, aquí dice. Solo le vamos a dar clic en Login en el botón azul y probablemente nos vaya a salir esto. Ok, dice que la credencial no concuerda con los récords. Ok, eso sucede porque es la primera vez. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simple. Vamos a copiar el correo. Ok, lo copiamos y borramos que eso quede en blanco y lo volvemos a pegar y luego volvemos a poner la contraseña. Le ponemos en recordar de nuevo y le damos a login porque esto ya vendría siendo nuestro segundo intento y ya entramos después de nuestro segundo intento. ¿Vieron qué fácil es? Ahora lo que hacemos es guardar porque le dijimos recuérdame. Entonces ya estamos aquí en Helium Track. Vamos a cerrar esta ventana porque nos está diciendo si queremos subir el nivel de la aplicación, subirla a Pro.
No es necesario subir la prueba en este momento, si no quieres. Ok, so ya que entramos, nos sale aquí arriba de mí, como pueden ver ustedes, donde dice reserva tu hotspot gratis. En mayúscula dice gratis. So lo que vamos a hacer es, vamos a darle clic aquí porque necesitamos reservar nuestro hotspot. Como podemos ver, ya nos viene dando en contacto la información, el nombre, el apellido, nuestro correo electrónico, número de teléfono, junto con el código de país. Y por consiguiente, lo que tenemos que hacer ahora, como pueden ver aquí, ok, a ver, me muevo aquí, como pueden ver aquí, tenemos que poner la dirección en la primera línea. En la segunda dice unidad o apartamento. Por ejemplo, si viven en unos apartamentos, los apartamentos tienen la dirección en el frente, ok, pero tú eres el apartamento 15, 15 es lo que vas a poner aquí, ok. Ahora aquí en el paso número 3 viene siendo igual, dirección de instalación. Si la dirección de instalación es la misma de la dirección de envío, déjalo igual. Si no, pues vas a tener que poner la dirección de envío y la dirección de instalación. Esto sucede porque, por ejemplo, en la dirección de envío, tú estás trabajando, en tu casa no hay nadie, prefieres una dirección de envío porque sabes que en esa dirección van a poderlo recibir, no hay ningún problema. Y donde lo vas a instalar va a ser en tu casa, por ejemplo. Ok, denme un segundo mientras lleno estos datos. Ok. Ya que tenemos la dirección, de preferencia hagan tomen la dirección que les hayan dado o tu dirección y ve al mapa de Google, porque esto funciona con el mapa de Google y ahorita les voy a mostrar. Ok, ya que tienen la dirección exacta, pueden utilizar tanto esta como esta. Algo muy importante, si por ejemplo en su dirección de ustedes tienen que diga lote o que sea un poco confuso poder encontrar la dirección porque sale lote o que sea sin número, pueden utilizar este enlace. Le van a dar clic aquí, nos venimos para acá y lo van a copiar y lo ponen acá. Si le ponen search, nos va a dar aquí, va a seleccionar la dirección, lo ubica geográficamente y ya aquí podrían poner, por ejemplo, esto. Lo pueden poner de este modo, ok, y repiten lo mismo aquí abajo, ok, ese es un modo, pero de preferencia agarren la dirección tal y como sale aquí arriba, en este primero, no el segundo es en caso de que tengan problemas con el primero. Nos vamos a venir para acá de nuevo, ponemos la dirección que nos está dando, ok, a ver, dejo la punto correcto, copiar dirección, ya la copié. Me vengo para acá, pego la dirección y ahora le doy en search y ya me aparece. Primero, de preferencia hagan esto primero, después la primera opción que les mostré. Aquí no necesitamos poner este número de apartamento, solo lo que hacemos ahora, venimos aquí abajo, tocamos en la barra de abajo que va a ser la dirección de instalación, le tocamos en search y nos viene dando también con el puntito azul de que ya lo localizó. Ahora nos venimos a los términos y condiciones. Aquí en los términos de condiciones nos está diciendo que vamos a estar de acuerdo con todos estos términos de condiciones que nos está mostrando acá. Algo muy importante, todos piensan que después de llegar esto te van a mandar la antenita de Helium Hotspot en unos cuantos días. No es así, miren. Ahorita como están abriendo el país de México y se están yendo todo hacia el sur, tengo entendido que en México les van a estar llegando como por eso de finales de enero, febrero, algo así. No estoy el 100% seguro, pero están proyectándose a eso. Si están, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá o Europa, se están tomando más o menos como 8 semanas, 2 meses en entregártelo. Ok, de 8 a 10 semanas promedio. Y para México, toda Latinoamérica, el Caribe y todo para acá abajo, vendrían siendo, el deployment vendría siendo hasta febrero más o menos. Ok, no te apures de que no hay nadie en la casa por el momento. Bueno, ya tenemos todos estos, los palomeamos, todos estos.
ok, y le vamos a dar aquí donde dice reserva hotspot. Si no hay ningún otro hotspot cerca a menos de 400 metros o algo así de radio cerca de ti, te va a decir ok, esta dirección ha sido reservada. Pero en cambio, si hay alguien cerca de ti a menos de 400 metros de radio, te va a decir que hay muchos hotspots alrededor y probablemente no te dé la dirección, no puedes reservar esa dirección, hay que tener eso en cuenta. Ok, vamos a proceder. Nos esperamos unos segundos y aquí nos va a decir, nos dio un ok, la dirección ha sido reservada, le damos ok que estamos aceptando y como podemos ver aquí, ya nos sale la palomita con el cuadrito verde. Ok, ya tenemos todo lo que necesitamos y eso es prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Muchas gracias por ver el video, denle un like y los veo en el próximo video. Bye.